Si bien hemos conocido la historia y leyendas de varios cementerios en este podcast, pues no muchos tienen en su lista de inquilinos a un vampiro. Y es que en este antiguo cementerio se cuenta sobre la existencia del vampiro de Richmond, además de otras leyendas. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos el cementerio Hollywood de Richmond y sus oscuras leyendas. El cementerio de Hollywood es uno rural histórico ubicado en el 412 de la calle South Cherry, en el vecindario de Oregon Hill, Richmond, Virginia. Fue fundado en 1847 y diseñado por el arquitecto paisajista John Notman. Cuenta con una extensión de más de 546,000 metros cuadrados y tiene vistas al río James. Es uno de los 3 lugares en Estados Unidos que albergan las tumbas de 2 presidentes estadounidenses, junto con el Cementerio Nacional de Arlington y la Iglesia Unitaria Unida de la Primera Parroquia. Debido al papel de Richmond como capital de los Estados Confederados de América durante la Guerra Civil estadounidense, en el cementerio se encuentran las tumbas de numerosos funcionarios confederados, incluido el presidente Jefferson Davis y el secretario de Guerra James A. Seddon. En este cementerio también descansan 25 oficiales del ejército confederado, entre ellos los generales J. E. B. Stuart, Fitzhugh Lee y George Pickett. Además, alberga los restos de más de 11,000 soldados confederados, el mayor número en un solo cementerio, conmemorados en el Monumento a los Muertos de la Guerra Confederada, una pirámide de granito de 90 pies de altura que fue construida en 1869, de la que escucharemos un poco más en los siguientes minutos. A lo largo del tiempo, el cementerio ha acogido los restos de numerosas figuras destacadas, incluidos 6 gobernadores de Virginia, 2 jueces de la Corte Suprema, autores renombrados, sufragistas y muchos seres queridos de la comunidad de Richmond y alrededores. En 1953, la Junta del Cementerio de Hollywood elaboró una lista oficial de 49 personalidades notables sepultadas ahí, cuyo impacto en la historia se debe a sus acciones o ideales. Es considerado el Cementerio Nacional Confederado no oficial y ha sido escenario de ceremonias del Día de los Caídos Confederados hasta 1866, y por todo lo que implica, fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1969. En cuanto a la popularidad del cementerio, a mediados de la década de 1850, la ciudad de Richmond implementó un ómnibus para transportar a los visitantes todas las tardes, y para la década siguiente se agregó una nueva línea de tranvía. Una de las estructuras más imponentes del cementerio es una pirámide de piedra de 27 metros de altura, diseñada y construida por Charles Henry Dimmock. Este monumental tributo, erigido con bloques de granito extraídos del río James, fue consagrado el 8 de noviembre de 1869 como homenaje a los 11,000 soldados confederados caídos en la guerra, cuyos restos descansan en este cementerio. Los cuerpos de esos soldados fueron trasladados desde diversos campos de batalla, incluyendo muchos desde Gettysburg. Esto sucedía ya que si un combatiente confederado caía en el frente vistiendo el uniforme gris, era común que su oficial al mando solicitara su entierro en el cementerio de Hollywood. Ahora, el proceso de construcción de la pirámide, que tomó un año, estuvo rodeado de infortunios, accidentes inexplicables y extrañas circunstancias, por lo que los trabajadores comenzaron a creer que la obra estaba maldita y que su creación no auguraba nada nuevo. Una de las historias más célebres relacionadas con la construcción es la del uso de prisioneros locales, que eran liberados temporalmente para trabajar en el proyecto. Entre estos convictos figuraban individuos como Thomas Stanley, un conocido ladrón de caballos y otros personajes de dudosa reputación que asumían las tareas más peligrosas.
Fue así que cuando llegó el día de colocar la piedra angular, ningún trabajador quiso asumir la tarea debido al riesgo que implicaba, y Stanley voluntariamente se ofreció para llevarla a cabo. Sin embargo, 2 días después, fue reportado en la prisión como trasladado, sin detalles de cómo, dónde o cuándo. El rumor que corrió fue que murió tras una caída y que el supuesto traslado fue un encubrimiento de su muerte. Hoy abundan los relatos de visitantes que aseguran escuchar susurros de espíritus inquietos cerca de la pirámide. Los lamentos incorpóreos al amanecer y al anochecer, acompañados de ráfagas de aire helado, se perciben especialmente a lo largo de su muro trasero. Algunos creen que es el espíritu de Thomas Stanley, pero con más de 11.000 soldados enterrados en el cementerio, pues podría ser cualquiera de ellos. Otra de las famosas historias que se cuentan sobre este lugar es el de la década de 1860, que cuenta que una niña pasaba todos los días frente a una tienda en el Broad Street. Fuera de la tienda había un perro de hierro fundido que ella adoraba. Según se dice, lo acariciaba, lo abrazaba e incluso le hablaba mientras pasaba. Trataba al perro como si fuera real, y algunos creen que realmente lo amaba, a pesar de estar hecho de hierro. Según diferentes versiones, la niña falleció a los 2 o 3 años debido a la escarlatina. La mayoría de las historias en el pueblo de Richmond aseguran que el perro fue llevado a su tumba en el cementerio de Hollywood por los dueños de la tienda. Ellos sabían cuánto significaba el perro para la niña, y aunque en esa época el hierro era un material escaso, este gesto fue considerado especialmente significativo. La leyenda cuenta que el perro sigue protegiendo a la niña y vigila su tumba. Muchos visitantes afirman haber notado cómo los ojos del perro parecen observarlos cuando se acercan. Otros aseguran haberlo visto cambiar de posición. Algunas personas incluso dicen haberlo oído ladrar en la noche o haberlo visto caminar por el cementerio. Tal vez estas historias sean ciertas o quizás sean relatos creados para proteger aún más la tumba de la niña. Lo que es indiscutible es que el perro y sus leyendas han generado un gran impacto en la historia local. Sin embargo, el protagonista de nuestro episodio es el vampiro de Richmond. El primer avistamiento de este vampiro sucedió el 20 de octubre de 1925, durante el colapso del túnel de Church Hill, un ambicioso proyecto ferroviario construido en 1873. Durante unas reparaciones, 60 metros del túnel se desplomaron cuando una locomotora y 10 vagones estaban en su interior. Aunque cerca de 200 trabajadores lograron escapar deslizándose bajo los vagones durante un rescate que se extendió por 9 días, el desastre dejó 4 muertos. Uno de ellos falleció debido a una explosión de caldera, otro fue aplastado y el túnel quedó sellado con 2 trabajadores y la locomotora en su interior. En medio del caos, varios testigos afirmaron haber visto a una figura extraña cubierta de sangre, con dientes afilados y desfigurados emergiendo del túnel. Según relataron, esta figura huyó rápidamente hacia el cementerio de Hollywood, deteniéndose en la tumba de un hombre llamado W. W. Poole, quien había fallecido unos años antes. Así nació la leyenda del vampiro de Richmond, también conocido localmente como el vampiro de Hollywood. Esta leyenda cuenta que la tumba de Poole, construida en 1913, contiene los restos de un vampiro que fue expulsado de Inglaterra en el siglo XIX. Durante la década de 1960, las historias sobre esta figura comenzaron a circular, posiblemente influenciadas por el diseño arquitectónico de la tumba, que combina elementos masónicos y egipcios antiguos, y por las letras WW que se asemejaban a colmillos. Al estar en el cementerio cerca de la Universidad Commonwealth de Virginia,
El relato ganó popularidad entre los estudiantes, especialmente a partir de los años 80, y fue mencionado por primera vez en el periódico estudiantil Commonwealth Times en 1976. Sin embargo, si se busca una explicación a esta leyenda, el investigador Gregory Maitland, de los grupos Night Shift y Virginia Ghost and Hunting Research Society, ofrece una más terrenal. Según su análisis, la figura observada pudo haber sido Benjamin Mosby, un bombero ferroviario de 28 años. Según Maitland, lo que pudo pasar ese 20 de octubre cuando colapsó el túnel es que Mosby estaba trabajando sin camisa en la locomotora cuando ocurrió el accidente, y cuando la caldera explotó, lo quemó gravemente y le rompió varios dientes. En estado de shock, con la piel colgando de su cuerpo, Mosby logró salir del túnel antes de ser trasladado al Grace Hospital, donde murió pocas horas después. Como muchos otros, fue enterrado en el cementerio de Hollywood. Los registros históricos no respaldan las descripciones sensacionalistas. El obituario de Mosby simplemente indica que sufrió heridas fatales por quemaduras durante el derrumbe del túnel bajo Jefferson Park y que falleció el viernes por la noche a las 11:40 en el hospital. Si en algún momento están en Richmond, pueden visitar el cementerio de Hollywood de varias formas. Pueden acceder a los recorridos autoguiados hasta visitas guiadas especiales. También se pueden hacer a pie o en automóvil utilizando un mapa disponible en la oficina del cementerio que se vende por menos de $5 o consultándolo en línea. Ahora, si deciden comprar una experiencia guiada, hay opciones como los recorridos históricos a pie organizados por The Valentine, donde expertos comparten la historia y las figuras destacadas del cementerio. También ofrecen recorridos en coche eléctrico, tranvía, Segway o incluso en carros tipo golf o mototaxis, ideales para grupos de diferentes tamaños. No obstante, si como yo no planean visitar la ciudad pronto, se puede hacer un recorrido virtual gratuito desde la comodidad de sus casas. Para más detalles sobre todas esas opciones, se debe consultar la web oficial del cementerio. Llego así al final de este episodio y solo me queda preguntarles si conocían al vampiro de Richmond o este fantasmal cementerio. No se olviden de dejar sus comentarios en @lugaresmisteriososelpodcast en Instagram y Facebook, así como en la caja de comentarios de la app de Spotify. Como siempre, los estaré leyendo. Aprovecho para agradecerles por haberme acompañado hasta esta parte del episodio y espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos o con quienes ustedes crean que disfrutarán este contenido y también en sus redes sociales. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por esta semana y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.